Maestría en Derecho Tributario. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la primera parte de la sección 3 del módulo Constitución Económica Colombiana, Régimen Presupuestal y Sistema Tributario. En la sección 3, Constitución Política y Sistema Presupuestal Colombiano, se busca describir los principios presupuestales y los conceptos de presupuesto de rentas, gasto público y deuda pública para reconocer cómo funcionan las finanzas públicas en Colombia. Según Restrepo, el derecho presupuestal es aquel conjunto de normas que regulan el recaudo y la inversión del erario. Está dotado de una importancia cuantitativa y cualitativa, pues no solo impacta una gran cantidad de los recursos que se movilizan en la economía, sino que además se encarga del estudio de las elecciones que hace una sociedad para el recaudo, para la preparación y ejecución del presupuesto, así como del control de los gastos del Estado. En el artículo 151 de la Constitución Política ordena al Congreso que expida leyes orgánicas para regular, entre otras cosas, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. En este ejercicio regulativo, el Congreso no ha creado las normas presupuestales en forma concentrada, es decir, en una sola ley, sino que el Estatuto Orgánico del Presupuesto se encuentra conformado por múltiples disposiciones normativas, como lo son la Ley 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, normas compiladas en el Decreto Compilatorio 111 de 1996, 617 del 2000, 718 del 2001, 819 del 2003, 1473 de 2011 y 1508 de 2012. Principios. En cuanto a los principios del derecho presupuestal, si bien la Constitución Política no los ha establecido de forma directa, la Corte Constitucional ha determinado que los previstos en las leyes orgánicas tienen una categoría normativa superior y en virtud de ello condicionan la expedición del presupuesto. Los mismos se encuentran compilados en el capítulo segundo del Decreto 111 de 1996 y son los siguientes. Planificación. Se refiere a la concordancia que debe existir entre los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Anualidad, por el que el presupuesto se expide para un año. Este principio contempla como excepción la posibilidad constitucional que se encuentra en el artículo 339 de emplear presupuestos plurianuales que tienen como función la ejecución de obras de largo plazo acorde a la naturaleza de los programas de inversión pública. Universalidad. El presupuesto debe contener la totalidad del gasto público a ejecutar en cada vigencia fiscal, incluyendo los gastos de entidades autónomas e independientes. No quiere decir que no se pueda hacer adiciones posteriores. Este principio aplica en forma fuerte sobre los gastos, pero no sobre los ingresos, ya que el presupuesto es una previsión en materia de ingresos, pero una autorización en materia de gastos. Unidad de caja. Por este principio, la totalidad de los ingresos públicos deben entrar a una bolsa común. Tienen algunas excepciones en lo que se permiten crear ingresos de destinación específica, tales como la parafiscalidad y las rentas destinadas a inversión social. Programación integral. Principio por el cual todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento para su ejecución y operación. Esto con la finalidad de evitar que los programas estatales resulten inejecutables por no haber previsto todos los gastos necesarios para su funcionamiento efectivo. Especialización. Cada gasto autorizado a los órganos de la administración debe estar previsto de acuerdo con el objeto y funciones de esa entidad y deben ejecutarse en ese fin programado. Inembargabilidad. En principio, las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación son inembargables. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que si las acreencias públicas no son pagadas según el procedimiento previsto, es posible embargarlas en ciertos casos. Coherencia macroeconómica. Debe existir coherencia entre el presupuesto y las metas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Sostenibilidad y estabilidad fiscal.
El presupuesto ha de contemplar que el crecimiento del gasto sea acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo. Homeostasis presupuestal, según el cual el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Por su parte, la doctrina ha caracterizado el principio de legalidad presupuestal al menos desde dos dimensiones: desde la perspectiva de la competencia, según el cual la preparación y aprobación del presupuesto debe estar prevista en una norma de superior jerarquía; desde la noción de la legalidad tributaria, es decir, desde el papel que tiene el Congreso para imponer tributos y aprobar gastos. De otro lado, la doctrina ha caracterizado una bifurcación del principio de legalidad, según el cual el presupuesto estima los ingresos, ya que la creación de ingresos se hace a través de otras normas independientes. Pero en cambio, el presupuesto sí es la norma que aprueba los gastos, por lo que aquellos gastos que no sean aprobados en el presupuesto no pueden realizarse. Hasta antes de la crisis del 29, el derecho presupuestal acogía el principio de equilibrio presupuestal, según el cual los gastos debían ser equilibrados respecto de los ingresos. No obstante, este principio perdió relevancia a partir de los años 30, cuando el crédito público se convirtió en un mecanismo permanente de presupuesto y por ello es posible presentar presupuestos desbalanceados. En este caso, la Constitución contempla formas para ampliar los ingresos o para suspender la ejecución de gastos. El equilibrio presupuestal fue modificado por el principio de homeostasis presupuestal, según el cual el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Artículo 21, Decreto 111 de 2016. Sistema presupuestal. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el sistema presupuestal colombiano está constituido por tres instrumentos: el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto. Plan Financiero es el instrumento de planificación y gestión financiera del sector público. Toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficits y de su financiación compatible con el programa anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria. Es un insumo del marco fiscal de mediano plazo. Plan Operativo Anual de Inversiones. Clasifica los proyectos de inversión en sectores, órganos y programas. Es un insumo para la elaboración del presupuesto. Presupuesto Anual de la Nación. Es el instrumento principal para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Se componen de tres partes: 1. El presupuesto de rentas; 2. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones; y 3. Las disposiciones generales. Presupuesto General de la Nación. Como se indicó, el presupuesto anual de la Nación se compone de tres partes. Presupuesto de rentas. Esta parte estima los ingresos que integran el presupuesto. Se reitera que las rentas se entienden como una estimación y no como una ley que autorice su creación o recaudo. Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Esta parte recoge todos los gastos que están autorizados para la vigencia fiscal. Es una verdadera autorización de gasto. Disposiciones generales. Corresponden con las normas previstas para asegurar la correcta ejecución del presupuesto. Rigen únicamente para el presupuesto anual con el que se expide. A continuación se explicará cada una de estas partes. Presupuesto de rentas y recursos de capital. En el presupuesto de rentas se incluye la estimación de los ingresos del erario. Para tal fin se estiman los ingresos del presupuesto general de la Nación de acuerdo con sus distintas fuentes, los cuales son de 5 tipos: 1. Ingresos corrientes; 2. Contribuciones para fiscales; 3. Fondos especiales; 4. Recursos de capital; y 5. Los excedentes financieros de los ingresos de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en los montos autorizados por el CONFIX. Los ingresos corrientes son aquellos recibidos con regularidad, es decir, que son previsibles. Se clasifican en tributarios y no tributarios.
Las contribuciones parafiscales son recaudos fijados por la ley con el fin de destinarlos a un determinado sector o grupo social y que son cobrados a ese mismo grupo que se pretende beneficiar. Los fondos especiales son fondos creados para la prestación de un servicio público específico. Los recursos de capital, conformados a su vez por recursos de balance del tesoro, crédito interno y externo, rendimiento de operaciones financieras, el mayor valor por diferencia de cambio, las donaciones, el excedente financiero y las utilidades del Banco de la República, hacen parte del presupuesto general de la Nación, distinguiendo sus rentas propias de los aportes recibidos por el gobierno central, evitando dobles contabilizaciones. De otro lado, los excedentes financieros de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixtas, estas entidades son propiedad de la Nación en los montos determinados por el CONFIS, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 y 97, Decreto 111 de 1996. Presupuestos de gastos o ley de apropiaciones. Los gastos se presentan clasificados en secciones correspondientes a cada una de las ramas del poder público. Los entes de control, una por cada ministerio, departamento administrativo y establecimiento público, una para la Policía Nacional y una para el Servicio de la Deuda Pública, artículo 36, decreto 111 de 1996. A partir de que la Jurisdicción Especial para la Paz no está enunciada, se entiende incluida de conformidad con el análisis realizado en sentencia C080 de 2018. En el presupuesto pueden incluirse créditos jurídicamente reconocidos, laudos y conciliaciones, los gastos decretados legalmente, los gastos destinados a cumplir planes y programas de desarrollo económico y social y las leyes de organización de las ramas de poder, los entes de control, departamentos administrativos, establecimientos públicos y Policía Nacional. Los gastos se dividen en distintos tipos. Gastos de funcionamiento. Se incluyen todas las partidas necesarias para que la entidad pública pueda prestar el servicio. Se prevén los gastos de personal, los gastos generales, gastos operativos y similares. Gastos al servicio de la deuda tanto interna y externa. Gastos de inversión. Se incluyen los valores destinados a crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes y servicios por parte del Estado, para el desarrollo económico, social y cultural que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, etc. Una de las principales categorías del gasto es el gasto social, el cual, según el artículo 41 del Decreto 111 de 1996, es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión. Una de sus características es que no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto por el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. El gasto social puede estar ubicado tanto en el gasto de funcionamiento como en el gasto de inversión. En el presupuesto se puede prever préstamos a entidades territoriales con el fin de que las mismas puedan dar cumplimiento a leyes, contratos, sentencias o a las necesidades del Plan Operativo Anual de Inversión y se entiende como partidas aportadas del presupuesto general de la Nación. También debe contemplarse una partida para saldar el déficit derivado de un ejercicio fiscal anterior cuando éste existe, y es posible autorizar vigencias futuras siempre y cuando la ejecución del gasto se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, salvo ciertos proyectos de alto impacto con la autorización del CONFIS. CONFIS, Consejo Superior de Política Fiscal. El CONFIS es el rector de la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal. Se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se integra por el ministro, el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República, el viceministro de Hacienda, los directores generales de Presupuesto Nacional, Crédito Público, Impuestos, Aduanas y del Tesoro.
En lo referente a sus funciones se destaca la aprobación, modificación y evaluación del plan financiero del sector público, la contextualización sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones y la determinación de metas financieras para el Programa Anual de Caja. Asimismo, tiene la función de aprobar el compromiso de vigencias futuras. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.